Señoras y señores diputados, muy buenos días. Asistentes a esta sesión, medios de comunicación, damos inicio a los trabajos de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente del día de hoy, jueves 22 de enero del año 2015. Solicito al diputado secretario Jorge Rosas Ruiz se sirva a pasar lista de asistencia. Con su venia, diputada presidenta. Tiene la palabra, diputado. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Presente. Diputada Sandra Hernández Barrera. Presente. El de la voz. Presente. Diputado Ernesto Gil Elordui. Presente. Diputado Ramiro Mendoza Cano. Presente. Diputada Edith Avilés Cano. Presente. Diputado Luciano Cornejo Barrera. Diputado J. Dolores López Guzmán. Presente. Diputado Rosalío Santana Velázquez. Presente. Informo, diputada presidenta, que contamos con la asistencia de 9 diputados. Gracias, diputado. Una vez que existe quórum, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito al diputado secretario Jorge Rosas Ruiz de lectura al orden del día. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Orden del día de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente del día 22 de enero de 2015. Punto número 1, registro de asistencia. Punto número 2, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 3, lectura de los documentos en cartera. Punto número 4, lectura de la iniciativa de decreto que reforma el artículo 10 que adiciona la fracción séptima, recorriéndose la subsecuente del artículo 52 y que modifica la fracción sexta del artículo 54 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, presentada por la diputada Edith Avilés Cano, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Punto número 5, lectura del oficio de fecha enero del año en curso, signado por la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, mediante el cual solicita licencia por tiempo indefinido al cargo de diputada local por el 7º Distrito Electoral a partir del día 21 de enero del año en curso. Punto número 6, asuntos generales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se somete a su consideración el orden del día que regirá la sesión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a reconocerlo manifestándolo de esta manera, levantando la mano, por favor. Aprobado. Someto a su consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y las diputados y los diputados que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Dentro del punto número 3 del orden del día, solicito al diputado secretario Jorge Rosas Ruiz de lectura a los documentos en cartera. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Documentos en cartera de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente del día 22 de enero de 2015. Oficio sin número de fecha 12 de diciembre de 2014, enviado por el Congreso del Estado de Tlaxcala, comunicando acuerdo por medio del cual solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que instruya a los secretarios de Economía y de Hacienda y Crédito Público revisen, fortalezcan y determinen las medidas para incrementar el desarrollo y productividad de la industria textil y del vestido. En relación al oficio sin número de fecha 12 de diciembre del 2014, enviado por el Congreso del Estado de Tlaxcala, comunicando acuerdo por medio del cual solicitan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que instruya a los secretarios de Economía y Hacienda y Crédito Público, revisen, fortalezcan y determinen las medidas para incrementar el desarrollo y productividad de la industria textil y del vestido. Solicito a la Secretaría turne a la primera Comisión Permanente de Desarrollo Económico para los efectos que dicho proceda. Circular número 33, diagonal 2014, de fecha 11 de diciembre del año 2014, enviada por el Congreso del Estado de Yucatán, comunicando la elección e integración de la Diputación Permanente que fungió durante el receso comprendido del 16 de diciembre de 2014 al 15 de enero de 2015. Oficio número HCE, diagonal SG, diagonal AT, diagonal 1239, de fecha 12 de diciembre del año próximo pasado, enviado por el Congreso del Estado de Tamaulipas, comunicando la clausura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional.
Es Como los cuanto, documentos diputado presidente. son de carácter administrativo, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos de la contestación. Dentro del siguiente punto del orden del día, escucharemos la lectura de la iniciativa de decreto que reforma el artículo 10, que adiciona la fracción séptima, recorriéndose a subsecuente del artículo 52 y que modifica la fracción sexta del artículo 54 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, presentada por la diputada Edith Avilés Cano, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, para lo cual solicito a la propia diputada de lectura de la misma. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Tiene usted la palabra, Con diputada. el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, buenos días a todos, medios de comunicación, asistentes a esta sesión. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano, presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, presente. La que suscribe, diputada Edith Avilés Cano, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades confieren los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 25, fracción cuarta y 124, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, me permito presentar a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa que contiene la propuesta de reforma al artículo 10, que adiciona la fracción séptima recorriéndose a la subsecuente del artículo 52 y que modifica la fracción sexta del artículo 54, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, con base a la siguiente exposición de motivos. Primero, la progresiva incorporación de las mujeres a todos los ámbitos del desarrollo humano ha sido el resultado de una lucha incansable que ha permitido incursionar la transversalidad de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo desde luego el laboral. A poco más de 60 años de que se haya reconocido constitucionalmente la ciudadanía plena de las mujeres, el derecho a votar, ser votadas y de acceder de manera libre a un cargo de elección popular, han permitido el tránsito a un gobierno en su mayoría conformado por personas del género masculino, a uno más democrático, plural, equitativo e igualitario. No obstante, el reconocimiento de los derechos de la mujer ha sido un camino largo y sinuoso. Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados, aún queda mucho trayecto por recorrer para lograr una auténtica igualdad entre mujeres y hombres. Igualdad plena, incluyendo los salarios, acceso al empleo, seguridad social, mecanismos de protección laboral y oportunidades para ascender en todos los niveles, tanto en el ámbito público como en el privado. Segundo, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, conocida como Reforma de Derechos Humanos, entre otros tópicos relevantes, incorporó al artículo 1 de la Constitución Federal una nueva obligación a todas las autoridades del país, dentro de las que se encuentran las y los diputados que integramos la 62ª legislatura, quienes en el ámbito de nuestras respectivas competencias estamos obligados a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Tercero, con fecha 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a través de su resolución 48/108, expresó que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que ha conducido a la dominación de la misma y a la discriminación en su contra por parte del hombre, ha impedido el ejercicio pleno de los derechos de la mujer y es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se forza a una situación de subordinación respecto del hombre. La discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su país. Constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad. Desde 1958, México, al firmar y ratificar el convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, se obligó a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacional, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación. Cuarto,
Nuestro país ha dado muestras claras de avanzar en la consolidación de la igualdad real entre mujeres y hombres. Una muestra de ello es el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de los múltiples tratados o convenciones internacionales. Podemos citar al respecto las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, y el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Todos estos instrumentos han sido suscritos para mejorar las condiciones de las personas del género femenino en todo el territorio. Establece dentro de sus obligaciones que los estados signantes deberán adoptar todas las medidas adecuadas, incluso la de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Las providencias deberán asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos, las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre, deberán garantizar las mismas oportunidades de empleo e inclusive la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo, así como impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar. Quinto, una de las obligaciones que impone al Congreso del Estado de Hidalgo la Ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación local consiste en fomentar la libre elección del empleo e incentivar las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo, sin condicionarlo a pruebas de gravidez, maternidad, responsabilidades familiares, estado civil, origen o identidad indígena o cualquier otro que limite el ejercicio pleno de sus derechos. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo establece como prohibición a los patrones o a sus representantes exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, despedir a una mujer por estar embarazada, condicionarla directa o indirectamente para que renuncie en periodo de gestación o por tener el cuidado de sus hijos, son acciones discriminatorias que se han desarrollado en todos los ámbitos económicos y sociales. En una democracia, el Estado debe garantizar la igualdad de todos los derechos de las personas, por lo que la discriminación les niega la oportunidad de mejorar sus vidas, cambiar sus perspectivas familiares y contribuir con sus comunidades, municipios y estados. De ahí que el objeto de la presente iniciativa es prever, como constitutivas de violencia laboral contra la mujer, la negativa ilegal de respetar sus oportunidades de ascenso, así como el de exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo a fin de erradicar por completo la práctica de conductas de segregación laboral establecidos culturalmente en función del género y no de las capacidades de cada persona, y permitirá a la mujer el ejercicio efectivo de un sistema escalafonario. La búsqueda de la igualdad y justicia para las mujeres es una labor que debe continuar y reforzarse a fin de contar con instrumentos jurídicos que permitan la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer. Sexto, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Hidalgo, en su numeral 10, describe que violencia laboral es toda acción u omisión efectuada por quien ejerce jerarquía encaminada a impedir ilegalmente la contratación, limitar, desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo realizado por las mujeres con independencia de la discriminación de género, las amenazas, la intimidación y la explotación laboral que afecte la permanencia, reconocimiento, salario y prestaciones de las mujeres en los espacios productivos, públicos o privados. Como ha sido expuesto, el concepto de violencia laboral no incluye de manera clara y precisa el establecimiento de requisitos discriminatorios como es la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, por lo que, para efectos de contribuir en la consolidación de la igualdad entre hombres y mujeres, es impostergable hacer las adecuaciones necesarias, tal y como lo establecen los múltiples tratados internacionales. La investigación, el acceso de las mujeres, según ellas mismas, elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, revela que en América Latina en los últimos 10 años la participación de las mujeres en el mercado laboral pasó de un 32% a un 53%, y que es frecuente que las mujeres comiencen sus carreras con sueldos más bajos que sus colegas hombres y que deben ser el doble de eficaces
y eficientes para recibir el mismo reconocimiento. En la actualidad hay más de 100 millones de mujeres trabajadoras y existe una tendencia al aumento del número de mujeres en puestos de decisión. Sin embargo, la mayoría de ellas no son conscientes de lo determinante que resultan las pautas culturales patriarcales para el ejercicio de sus profesiones. Incluso han aprendido a convivir con ellas y adaptaron sus estilos de gestión para sobrevivir a la competencia. En México, la situación de incremento no dista de ser diferente, ya que de acuerdo a datos de la Organización Internacional de Trabajo, la tasa de participación femenina en el mercado laboral alcanza hoy en día cerca de un 45% y más de la cuarta parte de los hogares mexicanos cuentan con una mujer a la cabeza. Datos del último Censo de Población y Vivienda 2010 indica que en el país residen 112.336.528 personas, de las cuales 57.4 millones son mujeres y 54.9 millones son hombres. A pesar de que en México la proporción de las mujeres en la población total es más grande que la de los hombres, la composición de la población económicamente activa es principalmente masculina. Por otro lado, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 26.6% de las mujeres asalariadas equivale a 6.1 millones y han enfrentado alguna vez actos de discriminación laboral, tales como la negativa de acceso o permanencia al trabajo asalariado por cuestiones relacionadas con la edad, el estado civil o la maternidad, reducción de salario, menor salario, prestaciones y oportunidades para ascender a aquellas que tuvieron los hombres en sus centros de trabajo. Situación que se ve agravada en la mayoría de los casos con la solicitud de certificados médicos de no embarazo. El estudio elaborado por el INEGI titulado Mujeres y Hombres en México 2013-2014 afirma que la población del estado de Hidalgo se encuentra compuesta por 1.045.000 mujeres y 1.360.000 hombres. Aproximadamente de la cantidad de mujeres, el 68.6% acuden a los centros de capacitación para el trabajo. Las mujeres de 15 años y más ocupadas han sufrido o sufren discriminación laboral en los últimos 12 meses, por lo que de aprobarse la presente propuesta se fortalecerán las medidas tendientes a la eliminación total de la discriminación laboral. Séptimo, la ley que hoy propongo modificar fue expedida el 31 de diciembre de 2007 y desde entonces ha tenido por objeto regular y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como establecer la coordinación entre el Estado, los municipios y la Federación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Establece principios rectores, ejes de acción y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar. Prevé en su contenido que los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan el Estado y los municipios son el conjunto de medidas y acciones con perspectiva de género para proteger a las víctimas de violencia familiar, dentro de las que destaca la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención respectivo y les corresponde desde la perspectiva de género aplicar el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos, proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica que les permita reintegrarse a su entorno social, proporcionar a las víctimas asesoría jurídica gratuita, brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de atención, contar con el personal debidamente sensibilizado, capacitado y especializado en la materia y en general todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de las personas que se encuentren en ellos. En los refugios se brinda a las víctimas y en su caso a sus hijas e hijos menores de edad los servicios gratuitos de hospedaje, alimentación, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico y capacitación con la finalidad de adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral. En este sentido, se propone que tal capacitación sea de carácter técnico y administrativo que facilitarán la independencia económica y el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia a fin de reintegrárseles a la sociedad, por lo que también es necesario que preferentemente estos centros cuenten con bolsas de trabajo.
Las bolsas de trabajo son instrumentos utilizados por empresas públicas y privadas para reclutar trabajadores de manera permanente o eventual mediante procesos de selección que se realizan por necesidades del servicio para ocupar plazas vacantes, por lo que para asegurar una completa reintegración social es necesario que en la medida de lo posible cuenten con bolsas de trabajo y para tal efecto podrán realizar las gestiones correspondientes. Octavo, las y los diputados que integramos la 62ª legislatura tenemos la responsabilidad de dar seguimiento a la implementación, operación y funcionamiento de nuestras leyes. Nos encontramos obligados a efectuar las modificaciones necesarias para dar respuesta a las necesidades actuales de la población. Es impostergable contribuir al reforzamiento de acciones a través de las que se brinden las herramientas necesarias a las mujeres víctimas de violencia que les permitan reintegrarse a la sociedad de manera más digna posible y romper el ciclo de violencia al que muchas veces se ven sometidas fundamentalmente por dependencia económica y psicológica. Por lo antes expuesto, la suscrita diputada Edith Avilés Cano, integrante de la 62ª legislatura del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo, someto a consideración del Pleno la presente iniciativa que contiene la propuesta de reforma al artículo 10º que adiciona la fracción séptima recorriéndose la subsecuente del artículo 52 y que modifica la fracción sexta del artículo 54, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. Iniciativa que contiene la propuesta de reforma al artículo 10º que adiciona la fracción séptima recorriéndose la subsecuente del artículo 52 y que modifica la fracción sexta del artículo 54, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. Artículo único, se reforma al artículo 10º del artículo 52, se adiciona la fracción séptima recorriéndose la subsecuente y del artículo 54 se modifica la fracción sexta, todos ellos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 10º. La violencia laboral es toda acción u omisión efectuada por quien ejerce jerarquía encaminada a impedir ilegalmente la contratación, limitar, desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo realizado por las mujeres con independencia de la discriminación de género, dentro de los que se encuentra la exigencia y presentación de certificados médicos de no embarazo, las amenazas, la intimidación y la explotación laboral que afecte la permanencia, reconocimiento, salario y prestaciones de las mujeres en los espacios productivos públicos o privados. Artículo 52. Corresponde a los refugios desde la perspectiva de género, de la fracción primera a la sexta sin modificación, fracción séptima. Contar preferentemente con una bolsa de trabajo con la finalidad de que puedan acceder a la actividad laboral a la que se refiere esta ley. Y fracción séptima sin modificación, artículo 54, los refugios deberán prestar a las víctimas y en su caso a sus hijas e hijos menores de edad los siguientes servicios. Fracción primera sin modificación, sexta sin modificación, capacitación técnica y administrativa para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral que les proporcione independencia económica. Artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Atentamente, diputada Edith Avilés Cano, Pachuca de Soto, Hidalgo, enero de 2015. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría la turne a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su respectivo análisis y dictamen correspondiente. Solicito al diputado secretario Jorge Rosas Ruiz de lectura al oficio de fecha enero del año en curso, signado por la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, mediante el cual solicita licencia por tiempo indefinido al cargo de diputada local por el séptimo distrito electoral a partir del día 21 de enero del año en curso. Con su venia, diputada presidenta. Tiene la palabra, diputado. Pachuca de Soto, Hidalgo, enero de 2015. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano, presidenta de la directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, presente. La que suscribe Rosa Guadalupe Chávez Acosta, diputada integrante de la 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, representante del Distrito Séptimo, con cabecera en el municipio de Zimapán, Hidalgo,
y presidenta de la primera Comisión Permanente de Población y Migración, a usted respetuosamente me dirijo para abordar el siguiente asunto. Que una de mis prioridades ha sido la representación legislativa que los ciudadanos me encomendaron respecto a los municipios de Zimapán, Tasquillo, Nicolás Flores y Pacula, atendiendo sus demandas y siendo portavoz de las mismas ante las autoridades correspondientes. Como legisladora he participado en la elaboración de leyes en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas, niños y adolescentes, en especial en el tema de migración, en lo individual y como parte de mi grupo legislativo en este Congreso. No obstante lo anterior, he decidido participar en el proceso de selección interna para la postulación de candidatos a diputados federales del año que transcurre y cuyo proceso constitucional inició el pasado 7 de octubre. En base a lo anterior, solicito me sea concedida licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo como diputada local a partir de su presentación. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente, diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. En virtud de que la licencia se encuentra apegada a derecho, la someto a su consideración, por lo que las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén en contra, sírvanse manifestarlo también levantando la mano en segundo término. ¿A favor? Aprobado. Una vez que ha sido aprobada la licencia, solicito a la Secretaría comunique mediante oficio a la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta la aprobación de su licencia. Asimismo, solicito a la Secretaría turne la licencia mencionada a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para que se llame en su momento a la diputada suplente. Dentro del siguiente punto del orden del día, trataremos el relativo a los asuntos generales, por lo que solicito al diputado secretario dé cuenta de los asuntos registrados. Con su venia, diputada presidenta. Tiene la palabra, diputado. Informa usted que se registró el diputado J. Dolores López Guzmán con el tema regularización de migrantes. También se registró la diputada Sandra Hernández Barrera con el tema agua para los hidalguenses. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado J. Dolores López Guzmán del partido Nueva Alianza hasta por 10 minutos. Tiene usted la palabra, diputado. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público en general. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como líneas de acción dentro de las estrategias que conforman la meta nacional denominada México con responsabilidad global, el diseño, implementación y seguimiento de la política pública en materia migratoria, mediante el impulso de acciones dirigidas a garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, la creación de regímenes migratorios legales, seguros y ordenados, y el diseño y ejecución de programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes que permiten aprovechar el potencial de desarrollo que ofrece la migración. El Programa Especial de Migración 2014-2018, en sus objetivos 3 y 4, plantea consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación, corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana, así como la facilitación de procesos de regularización de personas extranjeras en México y el impulso de acciones que garanticen la obtención de documentos migratorios, buscando favorecer los procesos de integración y reintegración de las personas migrantes y sus familiares, para facilitar el acceso a servicios públicos y privados. La promulgación de la Ley de Migración en el año 2011 y la expedición de su reglamento en el año 2012 han representado un cambio sustantivo en la política migratoria del Estado mexicano. En este contexto, se creó el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, como un órgano de carácter consultivo y de apoyo que propone acciones específicas en materia de la gestión de la política migratoria. Dicho órgano, en su primera sesión ordinaria de 2014, propuso el establecimiento de un programa temporal como un mecanismo para facilitar la regularización migratoria, tal y como lo hice el día 29 de abril de 2014 en el pleno de este Congreso, para que mediante un acuerdo económico
el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo exhortara de manera respetuosa al titular del Instituto Nacional de Migración a implementar las acciones necesarias para llevar a cabo el programa de regularización migratoria 2014, a fin de que a través de dicha política pública diera seguridad jurídica a todos aquellos extranjeros que por diversas circunstancias no cuentan con la documentación correspondiente para acreditar su legal estancia en territorio nacional. Para el artículo 2 de la Ley de Migración, uno de los principios en los que debe de sustentarse la política migratoria del Estado mexicano es el reconocimiento de los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aun cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por procesos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables. La situación migratoria irregular representa para las personas extranjeras un riesgo a su seguridad y obstaculiza su desarrollo integral y el de sus familiares, ya que los hace vulnerables a diversos abusos y dificulta su acceso a servicios públicos y privados. Por la importancia de los aspectos precisados, el pasado lunes 12 de enero del presente año, mediante el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Gobernación publica el objeto, los supuestos, los requisitos, el procedimiento y vigencia del programa temporal de regularización migratoria para el año 2015. Dicho programa busca beneficiar a personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional de manera irregular y que manifiesten su interés en residir en el mismo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, alrededor de 25,000 extranjeros viven ilegalmente en el país y se ven en la necesidad de acudir a terceros para realizar distintos trámites e incluso conseguir un empleo. El programa busca facilitar la regularización migratoria, tomando en cuenta el arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios que dichas personas han establecido en México. Para poder ser elegible a dicho programa, los extranjeros deberán estar exentos de antecedentes o procesos judiciales, no deberán tener trámites migratorios pendientes de resolución, ni contar con alertas migratorias a su nombre. En caso de resolución positiva, la autoridad migratoria otorgará la condición de estancia de residente temporal por 4 años, por lo que el extranjero podrá solicitar permiso para trabajar, a cambio de remuneración en el país y el derecho a la preservación de la unidad familiar. Dicho programa establece que los extranjeros que deseen regularizarse deberán presentar documentos que comprueben su residencia regular o irregular en el país, anteriores al 9 de noviembre de 2012, con boleto de avión o de autobús, pasaporte con sello de ingreso, recibos de servicios y, de ser el caso, el documento migratorio que avale su estancia regular en México, para lo cual deberá presentar solicitud y efectuar el pago de derechos correspondiente. México ha exigido y se ha manifestado por el respeto de las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica. Deben de tener a nuestros más de 12 millones de connacionales que viven en dicho país. Los abusos, la explotación, la discriminación y hasta las desapariciones han sido una constante durante años. Los políticos hemos levantado las voces en muchas ocasiones, exigiendo a nuestro gobierno acciones que los defiendan y protejan en dicho país. Hoy debemos demostrar que México actúa de manera congruente y que al exigir el respeto de los derechos humanos de nuestros connacionales en el exterior, ofrecemos respeto a los derechos humanos de los extranjeros que se encuentran en México. Los extranjeros irregulares que viven, trabajan y contribuyen al desarrollo de México, al igual que los mexicanos que viven, trabajan y contribuyen al desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica, viven angustiados, ocultos, temerosos de ser identificados, porque saben que eso representaría la importancia de un programa de regularización migratoria en México. Representa las veces de esa amnistía que nuestros connacionales tanto anhelan en los Estados Unidos. No será tarea sencilla hacer llegar este beneficio a todos aquellos extranjeros que podrían verse beneficiados
porque su misma condición no les permite estar al tanto de la información que las autoridades emiten. Incluso para su beneficio, tan solo para el estado de Hidalgo, de acuerdo a la Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración, en el año 2014, poco más de 1,800 extranjeros se encuentran radicando de manera regular y permanente en el territorio estatal, pero se desconocen cifras oficiales del número de extranjeros que de manera irregular viven en el estado, aunque podría ser varios cientos. Es por ello que se requiere de una amplia difusión de dicho programa, a fin de que todos aquellos extranjeros que viviendo en México bajo una condición irregular puedan acercarse sin temor alguno a las oficinas de la autoridad migratoria y solicitar su regularización. Por lo anterior, el Grupo Legislativo de Nueva Alianza respalda a nuestros hermanos extranjeros que por diversas circunstancias viven de manera irregular en territorio nacional. Y ante esta soberanía, sometemos a su consideración el siguiente acuerdo económico. Único. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo exhorta de manera respetuosa al titular de la Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Hidalgo a fin de implementar una amplia difusión del programa temporal de regularización migratoria para este año 2015, con el objeto de beneficiar al mayor número de extranjeros radicados en el Estado, que por diversas circunstancias se encuentran irregulares en territorio nacional, contribuyendo con ello al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Migración, su reglamento y el Programa Especial de Migración bajo una óptica de respeto a sus derechos humanos. Atentamente, diputados integrantes del Grupo Legislativo de Nueva Alianza, dado en el Salón de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Hidalgo a los 22 días del mes de enero del año 2015. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado J. Dolores López Guzmán a la primera Comisión Permanente de Población y Migración. Se concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Hernández Barrera del partido Nueva Alianza hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Tiene la palabra, diputada. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público en general. La problemática que hoy representa el tema del agua, tanto para el consumo humano, uso agrícola o industrial, es sin duda el tema que de toda la agenda ambiental debería de tener prioridad. La falta de cultura sobre el cuidado y la escasa inversión de la infraestructura hídrica han hecho que hoy se viva un concepto que se ha denominado estrés hídrico. En México la disponibilidad del agua se está reduciendo considerablemente, derivado de la alta demanda de la creciente población nacional, la contaminación de los cuerpos del agua y la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Por ello, resulta necesario implementar acciones destinadas a mejorar la gestión del agua en nuestro país, toda vez que se trata de un factor decisivo en la política, no solo hídrica y ambiental, sino también económica y social del Estado mexicano, así como un asunto de seguridad nacional. En el mes de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se elevó al rango constitucional como un derecho humano el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El derecho al agua podría calificarse como un derecho humano fundamental y como una expresión concreta del derecho a la alimentación, ya que el derecho al agua es usualmente definido como el derecho a poder acceder y utilizar en cantidades suficientes y bajo condiciones sanitarias adecuadas la cantidad de agua que necesitamos para llevar a cabo una vida digna. Disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico implica tener un abastecimiento adecuado de agua necesaria, entre otras cosas, para reducir el riesgo de las enfermedades, satisfacer las necesidades de consumo, cocina, higiene personal y doméstica, entre otras. El agua es uno de los elementos de la naturaleza más importantes para la vida humana. Sin embargo, este recurso vital no es inagotable ni renovable. Además,
El incremento de la población hace que su dotación sea cada vez más escasa y que aumenten los problemas de su distribución. El sentido de la reforma al párrafo quinto y la adición al párrafo sexto del artículo cuarto constitucional es que el agua, que es un recurso natural, esté a disposición de todos y no se privatice. Que la gestión y supervisión del agua sea pública, social, colectiva, participativa y equitativa. Para ello, es preciso que exista en el país una gestión democrática y sostenible de los ecosistemas para preservar el ciclo del agua mediante la adecuada protección y administración de las cuencas hidrográficas y del medio ambiente. Es así que el texto del párrafo sexto del artículo cuarto constitucional expresa lo siguiente: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Dicho precepto obliga a que los tres órdenes de gobierno propicien el establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración para instrumentar programas con visión de largo plazo sobre el agua que mejoren la gestión de los recursos hídricos para sus jurisdicciones. Para el caso del Estado de Hidalgo, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en su eje 3, Desarrollo Ordenado y Sustentable, describe que es primordial implementar las políticas públicas necesarias orientadas a la sustentabilidad hídrica, que consideren al recurso agua no solo desde el punto de vista técnico y económico, sino que integren al social y al político. A fin de trabajar sobre un esquema hídrico que se enfoque en controlar adecuadamente la oferta y trabaje en el control de la demanda. De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, para el año 2010, en el estado de Hidalgo, el 87.2% de la población tenía acceso al agua potable, lo que se ha logrado con el trabajo de cerca de 30 organismos operadores de agua en el estado y en los municipios. Las inversiones que todos los años se aplican a este rubro ascienden a varios millones de pesos. La ampliación de las redes que permitan llevar dicho beneficio a más personas en nuevos fraccionamientos o colonias, el mantenimiento a tuberías, a sistemas de bombeo, implementación de medidores, reparación de desperfectos, la cloración y potabilización son solo algunos de los tantos problemas a los que se enfrentan todos los días dichos organismos y municipios para garantizar en la mayoría de la medida posible ofrecer dicho servicio a la población en general bajo las premisas constitucionales. Ahora bien, como parte de los derechos que las normas establecen a los municipios es la de establecer las tarifas y cuotas que deberán aplicarse a los usuarios por el uso y disfrute del agua, para lo cual todos los años presentan ante esta soberanía el proyecto de las mismas, describiendo sus alcances y retos, así como la justificación de los precios. Y es de ahí de donde se deriva que la gran mayoría de los organismos operadores de agua y ayuntamientos municipales se enfrentan a situaciones adversas para garantizar el servicio de agua potable, ya que la inversión en insumos, empleados y gastos de operación representan en muchos de los casos más recursos de aquellos que con los que se cuentan y de los que se disponen para llevar a cabo sus actividades. De acuerdo a la información vertida por los municipios y por los directores de los organismos operadores de agua potable en el estado, solo el 30 y 40% de los usuarios del servicio de agua potable se encuentran al corriente de sus pagos, lo que visto desde el lado contrario, entre un 60 y 70% de los usuarios se encuentran en morosidad. Al no cumplir con sus pagos por el servicio de agua potable ante el municipio o el organismo operador, las condiciones económicas que la sociedad vive en la actualidad no son las más sanas. La falta de empleos, bajos salarios, contribuyen, entre otros, a la ausencia de liquidez en las personas para que las mismas cumplan con sus obligaciones. Los ciudadanos son conscientes
que para poder gozar de un derecho siempre hay que cumplir con una obligación y que al caso, para poder disfrutar del derecho al agua, bajo las premisas constitucionales, es menester cumplir con los organismos en tiempo y forma con los pagos ante el municipio y ante estos mismos organismos operadores. No obstante, la ausencia de recursos les impide dar cumplimiento a dicha obligación. En muchos casos, la falta del servicio de agua potable, la mala calidad del agua y la ineficaz actuación del personal contribuyen a que las y los usuarios reduzcan sus intenciones de llevar a cabo los pagos correspondientes por dichos servicios. Por ello es necesario la implementación de un programa que les permita a los usuarios cumplir con sus obligaciones y actualizar los pagos que adeudan y que a la vez tanto los municipios como los organismos operadores de agua se alleguen de recursos para enfrentar las erogaciones propias de su actividad y cumplir con la obligación de ofertar el servicio con el mayor apego constitucional. Diversas entidades de la República Mexicana han comprendido que mediante la implantación de programas para regularizar los pagos de agua, los usuarios pueden dar cumplimiento al pago de sus obligaciones y las instituciones generar recursos para enfrentar sus gastos mediante la aplicación de descuentos directos, no solo a multas y recargos, sino al capital directo adeudado, así como con la implementación de convenios para llevar a cabo pagos en parcialidades de acuerdo a los montos y condiciones económicas de la ciudadanía. Casos exitosos como el del Estado de Puebla y de San Luis Potosí, que mediante descuentos directos han recuperado hasta el 70% de su cartera vencida, y la medida ha sido también aceptada por la población, que tales programas se han ampliado en diversas ocasiones. Los integrantes de los ayuntamientos en los municipios, así como los aproximadamente 30 organismos operadores de agua que se encuentran en el activo en el estado de Hidalgo, deben igualmente ser juiciosos de las condiciones que la sociedad en sus jurisdicciones viven y además reflexionar respecto de los adeudos que muchos usuarios tienen por el servicio de agua potable devengado, ya que una estrategia de descuento a los montos reales y no solo recargos y multas será atractivo para las personas, y si a ello se le suma la posibilidad de que mediante convenios los montos resultantes de los descuentos directos a capital debido se efectúen en fracciones, tanto los municipios como los organismos operadores en su caso habrán de verse beneficiados de manera importante con el ingreso de recursos que les permitirán enfrentar sus problemáticas para ofrecer dicho servicio con una mejor eficiencia. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Legislativo de Nueva Alianza nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo económico único. El Honorable Congreso del Estado de Hidalgo exhorta de manera respetuosa a los integrantes de los 84 ayuntamientos de los municipios del Estado de Hidalgo a fin de que ya sea de manera directa o a través de los organismos operadores de agua, según sea el caso, se lleven a cabo las acciones administrativas y de proceso legislativo correspondientes para implementar un programa de regularización en el pago de agua potable en sus jurisdicciones, a fin de condonar hasta un 50% de los adeudos que los usuarios tengan por el uso y disfrute de dicho servicio de agua potable, además de contemplar la implementación de convenios para que dichos pagos puedan llevarse a cabo en parcialidades dependiendo las cantidades resultantes de los descuentos y de las condiciones económicas de los usuarios deudores, permitiendo con ello que los ciudadanos morosos tengan la oportunidad única de ponerse al corriente con sus adeudos y a su vez los municipios y organismos operadores de allegarse de recursos económicos que les permitan garantizar a los ciudadanos hidalguenses su derecho humano de acceso, disposición y saneamiento de agua potable en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Diputadas y diputado del Grupo Legislativo de Nueva Alianza, dado en el Salón de Sesiones de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los 22 días del mes de enero
del año 2015. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento de la diputada Sandra Hernández Barrera a la primera Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos para los efectos que proceda. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados integrantes de la Diputación Permanente para el próximo día miércoles 28 de enero del año en curso a las 10 en punto de la mañana.